Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a su programa Libro Abierto. Para quienes nos están viendo por primera vez, bueno, este programa está dedicado a las letras, aquí platicamos con escritores, con lectores también, promotores culturales, pues personas que conocen este mundo, ¿no? Y pues el día de hoy tenemos como invitado a el escritor Héctor García. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Pues nada, encantado de platicar con ustedes. Excelente. Bueno, les voy a platicar un poquito de Héctor antes de pasar con ya de lleno con la entrevista. Y bueno, Héctor es licenciado en estudios literarios por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha colaborado en la revista L de Lector de la editorial Par 3 de Querétaro. También es ganador del concurso de cuentos Ignacio Padilla y actualmente es columnista en el periódico AD Querétaro, donde publica Espejos de Papel, que ya hablaremos también de esa parte periodística de Héctor. Y bueno, Héctor, pues vamos comenzando. A mí siempre me gusta hablar como de la infancia. No sé, que si a lo mejor tuvo algo que ver tus papás con este gusto a la literatura, a la escritura, a la lectura, como que eso me da mucha curiosidad, ¿no? Como los inicios que normalmente a veces son desde la infancia, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia en este tema de la literatura? Este, pues mira, la verdad es que a mí me encanta la televisión. Así, Ujú. yo sí es la caja idiota para mí y me mantiene horas ahí. Entonces yo veía muchísima televisión, veo muchísima televisión todavía. Realmente yo no tengo esta historia de pues, desde niño le leían y se enamoró de la lectura y escribía cosas, no iba por ahí. Es más bien, digo, tuve una infancia muy feliz y todo, precisamente gracias a la televisión también, pero es más bien cuando entro a secundaria que empiezo a hacer como el Mm. hábito de la lectura, más que nada, y de hecho, mi mamá en general como que sí se preocupó más que mi papá en el sentido como de vamos a generarle este hábito lector, pero pues de repente los libros que leía eso tampoco es que me atraparan. En todo caso, a lo Mm. mejor algún que otro cuento de terror era lo que me llamó la atención sin que me atrapara del todo. Pero pues justamente en la secundaria, cuando nos dan como jornadas de lectura los viernes, si no recuerdo mal, eh, yo tenía un amigo, un compañero que era hijo de una maestra de español, entonces tenía una biblioteca bastante amplia y en algún momento en esas jornadas de lectura, pues me compartió el Coronel no tiene quien lo escriba de Gabriel García Márquez. Y cuando termino de leer ese libro, ahí es cuando caigo en cuenta de qué es lo que quiero ser, qué es lo que quiero hacer. Que después de leer ese final, yo dije, no sé, me dejó apantallado, me dejó en shock y dije, claro, o sea, generar eso está muy cabrón. Y yo Mm. quiero replicar eso, quiero hacer eso. Y en ese momento, pues supe qué es lo que quería hacer de mi vida y desde ese momento, pues no dudé. Ok, desde la secundaria, pues es una edad muy temprana, me parece también. Sí, sí, la verdad es que digo, fue pues bastante joven, 11, bueno, 12, entre los 12 y los 15 años. Yo ya tenía como definida esa parte y ya a raíz de eso, pues sí empecé a generarme un, una, una, un hábito lector. En casa, aunque no teníamos demasiados libros, sí Mm. teníamos libros al alcance como para consultar, por ahí unos, familia de mi papá sobre todo, habían sido maestros de la UNAM, entonces también sí teníamos algunos libros muy interesantes por ahí de filosofía. Y bueno, hay otra cuestión que coincide más o menos con esta parte de que haya leído El Coronel no tiene quien lo escriba, que es que en la televisión, precisamente, no sé cómo, no sé por qué, me encantaría como conocer esa historia a fondo, pero en la televisión abierta, en Televisa específicamente, pasaban los cortos de Imaginantes de Pepe Gordon. Mm. Eh,
Y yo cuando vi esos cortos, que eran como de menos de un minuto aproximadamente, pues también, o sea, quedé enganchado y eran libros, entonces eso me invitaba a buscar esas historias. Era una manera muy interactiva de acercar a la gente a ciertas lecturas sin haber leído las historias, pero te resumían de lo que trataba cada historia o anécdotas de algunos escritores y pues eso también influyó mucho para mí. Sí, claro, sí, esta parte como siento que también muchas personas llegan a la lectura a través de películas o, ajá, justo como de cosas que ven, que pues sí, pues vienen de un libro, ¿no? Que dicen, ay, me encantó esta historia y pues la quiero leer, ¿no? Y de ahí pueden empezar también este, su mundo en la lectura. Está muy interesante ese camino también. Ok, muy bien. Pues sí, de una edad muy temprana, de hecho, porque normalmente a esa edad estás como, o sea, si eres curioso, pero siento que eres más vago, ¿no? Como que no tanto. eh, Sí, 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 digo, pues también, como había momentos, pero en realidad siempre he sido, nunca he sido tan vago, creo mm, que he sido, este es el momento de mi vida en el que más vago he sido, pero la verdad en ese sentido, pues sí, sí, sí ha sido como muy tranquilo, ¿no? Pero ni siquiera era como que fuera de que no salía por estar leyendo, insisto, o salía mm, por estar viendo televisión, o también, pues hacía deporte, ¿no? Me encantan los deportes ah, y gasto mucho tiempo de mi vida viendo deportes en televisión. mm, Arriba las ok. Chivas, por cierto, ya que estamos en un programa de Órale. deporte. No quería perder la oportunidad de mencionarlo. Sí, por ahí leí que eras fan de las Chivas. Sí, bastante, bastante, desde siempre. Y, por ejemplo, en la secundaria, ¿tú empezaste a escribir? ¿Intentaste escribir alguna historia? Sí, 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 digo, nunca pasa, ¿no? Como de estos amores de secundaria, obviamente, escribiendo poemas o pensamientos y todo esto, Ah, ok, pero sí también empecé a escribías. hacerme la idea de ir Ujú, escribiendo. Ya después, más que poemas, descubrí que lo que más me gustaba, pues era más como una historia en forma, ¿no? Si bien mm. la poesía puede tenerlo en esa parte, pero a mí la narración era lo que más me llamaba la atención. Sí, y por ahí vi que estuviste también, estuviste en un taller, ¿no? Sí, 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 sí. Yo en el taller entré en el 2014, es decir, bueno, 2011 o 12. Termino la secundaria obviamente, bueno, ingreso a la preparatoria, pero el taller de escritura creativa se daba fuera, era externo. Oh, Entonces empecé ya también como a hacerlo mucho más en forma. sí. Y bueno, ¿cómo crees que tienes alguna, bueno, a ver, ¿cómo formulo esta pregunta? Porque tienes como el lado académico de tu licenciatura. Esa licenciatura me imagino que es más como de análisis, ¿no? Sí, en su momento era obviamente mucha parte académica, ver mucha teoría, ver los contextos de lo que estaba ocurriendo mientras había Ujú. ciertas corrientes de pensamiento para entender por qué tales escritores se preocupaban por tal o cual tema, pero sí tenía materias obviamente que se enfocadas en la escritura, pero digamos desde ciertos géneros, tanto de la narrativa como incluso de crónica o de crítica literaria, de crítica para cine también, para este tipo de cosas, pero sí, cuando estoy a punto de decidir lo que quiero estudiar o a qué carrera quiero entrar, sí tenía un poco la duda o como esta reticencia de decir, no, pues la academia te va a quitar estas Ajá. cosas como de la inspiración y no, pero sopesándolo dije, bueno, son años de que voy a estar escribiendo y que además voy a estar leyendo mucho y van a ser lecturas a las que yo ni siquiera me hubiera imaginado que tuve acceso, como después Mm, efectivamente sucedió, lecturas que jamás hubiera imaginado a las que podría haber llegado. Entonces, pues sí, a la par de estar en esta parte académica de investigación, estaba también escribiendo cosas. La inspiración venía de esas lecturas mm. que solo la academia pudo haberme dado. También de Ah, entender toda la parte histórica, toda la parte teórica. Y además, en específico, mi licenciatura
sí tenía una línea de escritura creativa. Entonces, hacia el Mm. final de la carrera fue mucha producción que estuve haciendo, pues eso, ejercitándome en el acto de escribir. Sí, excelente, porque a veces sí me han tocado también escritores que sí tienen como una formación muy académica, pero pues también tienen su lado creativo. Entonces es como, bueno, ¿y cómo le hacen para convivir con estas normas, ¿no? De que, que las partes de que, no sé, una novela, como todo lo que es más académico y en regla, con algo más libre, ¿no? Tal vez tú cómo manejas esos dos lados. Pues siempre nos dijeron, ¿no? Que en algún momento de la licenciatura, para no seguir las reglas, Mm, tienes que saber las reglas. mm, Entonces, si querías innovar, si quieres innovar en la literatura, primero tienes que entender por qué se llegó a esto, ujú, cómo es que funciona, por qué funciona, y ya después puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y en la medida en que tienes ese conocimiento y esa práctica, pues lo vas a hacer mucho mejor, ¿no? Te vas a ir completamente al lado opuesto. Y creo que así me ha funcionado en general, ¿no? Digo, la verdad es que todo este conocimiento académico que tengo, pues de repente al momento de estar escribiendo, pues me lleva a recordar ciertas cosas, a tener en la mente autores que han innovado ujú. y si no copiarlos, pues al menos saber cómo lo hicieron, ¿no? ¿Qué tenían en mente? ¿Qué estaban leyendo? Entonces, ese aporte, esas lecturas que te dan, te sirven muchísimo finalmente al momento de estar escribiendo. Ujú. Mira, mandan saludos por acá, Héctor Alejo, saludos Sofi y a Saludos, mi tocayo. Saludos a Héctor, que lo entrevistamos también la semana pasada. sí, así es. Un Sabine, abrazo al tocayo. un abrazote. Sabine por acá también nos dice saludos a los dos. Tienes a un gran escritor hoy en tu programa, Sofía. Mira, excelente. Muchas Tenemos gracias, aquí Vime, a un un gran abrazo. escritor. Y Andrea Luna, saludos al grafómano, gran escritor. Gracias, gracias. Un saludo también a Andrea Luna, que bueno, es mi novia y que van a estar entrevistando la semana entrante. Excelente. Y hablando de el grafómano, pues bueno, vamos a empezar a hablar ya de lleno, pues de tu libro. Lo tengo por aquí. A ver, déjenme, lo pongo para que lo vean. Genial, muchas gracias. Aquí está. Ajá. Te presentamos Bueno, mañana. Hay una invitación a la gente de Querétaro y bueno, ahorita hablaremos de la Feria del Libro. excelente. Ok. Bueno, tenemos aquí Diario del Grafómano. Cuéntanos de este libro, que por cierto la portada está padrísima. Y bueno, es una novela, son cuentos. ¿Cómo viene este libro? Bueno, Diario del Grafómano es un libro de cuentos, es una antología de cuentos que esta en específico es su segunda edición. Mm, En el año 2022, aquí en Querétaro, específicamente en el municipio de Querétaro, eh, inicia el fondo editorial del municipio, que se llama Letra Capital, la editorial del municipio, y en una convocatoria abierta al público, a quien tuviera manuscritos y que estuviera interesado en publicar, pues se invitaba a que los mandaran y bueno, se hacía la dictaminación de si cumplían los requisitos para ser publicado o no. Eso fue en finales de 2022, principios de 2023, que es cuando sale Diario del Grafómano, publicado por el Fondo Editorial de Letra Capital. mm, Eh, pues se termina esta edición, digamos, y yo busco una editorial donde pueda publicarse y es con Helvética, con el editor Carlos Campos, con quien pues va a salir esta segunda edición de Diario del Grafómano que estaremos presentando mañana. ¿Qué es Diario del Grafómano? Pues eso, una antología con 11 relatos que versan sobre el acto de escribir, que se preguntan sobre el papel del escritor, sobre el papel del lector, sobre el papel de los personajes dentro de la historia. Entonces, en ese sentido, pues tiene similitudes con escritores como podemos pensar de repente Ricardo Piglia, con Salvador Elizondo, con Josefina mm, Vicens. Entonces, bueno, de esto va Diario del Grafómano, estos 11 cuentos, y el libro tiene un cuento que se llama El escritor de cuentos imposibles, que es el relato ganador del concurso Ignacio Padilla de 2022. Entonces, este libro empieza con ese cuento, con el escritor de cuentos imposibles. ok, entonces digamos que son como
experiencias de escritores y lectores, más o menos. Por ahí van Es los más que, temas. sobre todo la reflexión del escritor frente Ah, a lo que está produciendo, del lector cuando se enfrenta a un cuento, una novela, incluso también de mm, repente del arte en general, de la fotografía misma, de los retratos. Hay un cuento que se llama Retrato, y sobre esto giran los 11 cuentos de Diario del Grafón, sobre ok. los sueños también. Ujú. ¿Y descubriste algo de ti mismo mientras escribías estos cuentos? Me imagino que no, pues más de uno debe de tener por ahí cosillas de tu vida, ¿no? Personal, Eh, tal vez. pues sí, digo, cada que escribimos algo se queda de nosotros en los Ujú. libros, ¿no? Siempre dejamos algo de nosotros en cada texto que se escribe. Que descubrí que tengo muchísimos problemas. Y por eso a veces me cuesta trabajo conciliar el sueño. Oh. No, que soy muy obsesivo. Eh, Mm. y bueno, en general, pues es esto, ¿no? Las reflexiones que hago constantemente cuando me siento, cuando me pongo frente a la computadora a escribir o en el papel, porque suelo escribir además mucho a mano, ¿no? Si, también descubrí lo mucho que detesto escribir frente a la computadora, por ejemplo. No es algo que disfrute. Lamentablemente, si no es directo sobre la computadora, pues pierdo mucho tiempo. Ocupo mucho tiempo en pasar de la hoja escrita, bueno, de mis escritos a mano en la transcripción, tardo muchísimo tiempo. Entonces también eso, en cuanto a mi proceso, pues fue un descubrimiento, Mm. ver cómo modificaba de un proceso a otro. ¿Y hubo algún cuento que te haya costado más trabajo terminar? Pues justamente el escritor de Cuentos Imposibles es el cuento más extenso en general para el concurso. En ese momento pedían una extensión de 10 cuartillas. Fue Mm, el cuento que más trabajo me costó precisamente por la extensión que se solicitaba. Entonces, al momento de escribirlo, el reto principal fue hacerlo sin que en algún momento se cayera la historia o sintiera mm, que se estaba perdiendo el lector, y el reto principal era, además de la extensión, ligado con eso, no estirarlo demasiado solo por cumplir con las cuartillas que se solicitaban, sino ujú, que cada parte tuviera una justificación, que cada parte pudiera sostenerse. Porque además, pues, nada podía estar de más nada puede estar de más en un género tan complejo como lo es el cuento. El cuento bien escrito precisamente necesita de mucha precisión por la extensión corta que generalmente tiene. Sí, suena un poco complejo ahí los requisitos. Sí, no, y la verdad es que, digo, se nota la diferencia de extensión entre el escritor de Cuentos Imposibles y los otros relatos, Mm, porque sí, ese en específico, pues tenía yo ya la historia en mente, la historia del cuento la tenía en mente, pero también tenía en mente pues la cuestión de las cuartillas, ¿no? Los otros cuentos los escribí sin una intención clara de entregarlos o de cumplir ujú, ciertos requisitos, entonces eso me dio un poco más de libertad, son mucho ujú. más cortos, pero bueno, al final tienen su hilo conductor entre ellos, ¿no? Que es esta reflexión sobre la escritura, sobre el acto de leer, sobre el acto de encontrarse a sí mismo de repente frente a una historia, o de identificarse con las historias que luego nos pasan, ¿no? A todos los lectores, o incluso sobre los sueños también. Así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo recibió el público estas historias? ¿Qué tal los comentarios? ¿Les gustó mucho? ¿Algún Pues comentario que te haya hecho sentir muy bien? eh, sí, de repente o sea, tampoco, realmente no puedo precisar como algún alcance que haya tenido el libro, ¿no? Ujú, Hubo sus presentaciones, eh,
Hubo obviamente preguntas con el público. Creo que en general lo que siempre, a lo que siempre se refieren es como de, no, pero estás muy joven, ¿cómo puedes escribir eso? De Ah, repente esos comentarios, o que les sorprende, porque además tengo una apariencia, o al menos eso dicen, bastante juvenil, entonces como que siempre los destantea un poco. mm, Y, y comentarios, pues eso, siempre a quien ha leído El escritor de cuentos imposibles, como que le sorprende mucho. El escritor de cuentos imposibles trata sobre una persona que trabaja, sobre Ernesto. Ernesto trabaja en una funeraria y un buen día, mientras está frente a un cuerpo, se reconoce en ese otro cuerpo. Y a partir de ahí, pues, se empieza a cuestionar sobre su vida, empieza pues, a sentirse fracasado, ¿no? Además, porque él tiene la intención de ser escritor, pero cuando mm. está frente a la pantalla, frente a la hoja en blanco, pues no puede escribir nada. Y entonces da con un anuncio sobre alguien que vende cuentos. Y esa es su salida para acceder a este mundo literario. Contratar a esa persona que escribe cuentos, aunque en el fondo él sabe que por más que adquiera los cuentos, él no va a ser quien haya escrito esas historias. Entonces de eso trata el escritor de cuentos imposibles, y la gente que lo ha leído pues le ha gustado mucho la historia, y también siempre es como el comentario, ¿no? Como de, sí, pues la verdad es que yo también siempre he querido dedicarme a escribir, o tengo por ahí cosas que he escrito en algún momento de mi vida y que no me he animado a publicar o a darle seguimiento, ¿no? Sí, o incluso a mostrar, ¿no? Como hasta tus amigos o quien Sí, sea tu sí, sí. familia. Ah, En Ujú. general hay como siempre mucha reticencia, ¿no? A mostrarse frente a los amigos, a la gente cercanos, cuando ya es mucho más en forma el asunto. Así es. Es curioso esto que mencionas porque sí es cierto, o sea, creo que la gente, incluso los desde niños, como hacer de que cartitas de amor o escribir cosillas ahí, ¿no? Como que es algo un poquito natural tener la necesidad de, pues sí, un poquito de la escritura, ¿no? Sí, sí, Siento. sí, sí. La verdad es que creo que ese es algo recurrente, encontrarte con gente, sobre todo, de que se acuerda, por ejemplo, de que Ujú. en algún momento tuvo la intención de escribir y te platica estas cosas, que ha escrito cartas, o que quiere escribir sobre todo sus memorias. También sus memorias es algo con lo Sí. que me he topado mucho, que tienen esta intención, como decir, no, es que pues algo en su vida que quieren sacar, y que tienen esta intención, esta inquietud de contarlo de un modo que a los demás les parezca atractivo. Que además Ujú. cualquier cosa es digna de escribir, ¿no? La verdad es que no hay tema que sea pequeño, no hay suceso que sea irrelevante mientras esté bien escrito. Ujú, así es. ¿Y qué te gustaría que los lectores de tu libro de cuentos sientan al terminarlo? Como cuál es, qué quisieses? Pues la verdad es que, uf, no sé, desconcierto, ¿no? Sobre todo asombro, y que también puede reconocerse en las inquietudes de los personajes, de mis personajes. Al final, sobre todo es esa la intención, ¿no? Recrearlo. Cuando terminé de leer El coronel no tiene quien le escriba, era eso, como ir descubriendo las inquietudes del coronel, sus preocupaciones, mm, ver descritos sentimientos de una manera tan clara que quieras volver a leerlo, y que sientas que no podría ser explicado de otra manera. Eso es lo que quiero que sientan los lectores, ¿no? Claro, es esto, específicamente es esto lo que yo siento, es esto lo que yo veo, es Ujú, el modo en que es la realidad. ujú, Cuando yo leo a Juan José Millás, por ejemplo, eso es lo que me pasa, que siento que vuelvo a ver el mundo nuevamente, que lo estoy descubriendo otra vez. Eso es lo que yo quiero que sienta alguien cuando está leyendo lo que escribo. ok, sí, como una, pues la misma reflexión y el sentir, pues digamos, acompañado, ¿no? A lo mejor como de esas experiencias. Sí, 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 totalmente.
Ok, oye, por ahí vi que eras fan de My Chemical Romance. Sí, 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 muy fan. ¿Crees? Ajá. ¿Crees que alguna canción o alguna lista de canciones podría quedar como en tipo soundtrack de tu libro? ¿Se te ocurre o no quedarían? O a lo Ay, mejor ya me habían otro. hecho esta pregunta una vez, no específicamente como de My Chemical Romance, Ah, pero sí como de si hubiera alguna canción que podría elegir. Creo que no específicamente, la verdad. Hasta el momento no tengo tanto conocimiento musical como para seleccionar alguna canción de decir, claro, esto es, me remite a Diario del Grafómano, a uno de los cuentos, ¿no? Si porque ahorita, acaso, ajá. perdón, si acaso, pues con lo que les comentaba del escritor de cuentos imposibles, de Ernesto encontrándose frente a un hombre que acaba de fallecer y que se reconoce en él, pues me remite a Welcome to the Black Parade, pero muy forzada la Mm, referencia, ¿no? sí, a mí se me figuró como a Elena, que sale a bailar y todo. Ah, claro, también, tomé muy buena Sí, canción, como que muy se buen me video. figuró. Podría ser, podría ser. Sí, sí, sí. Digo, la verdad es que esas canciones giran en torno a la muerte también, ¿no? Y esta Ajá, frustración, sí, entonces, sí, sin duda. así es. Y bueno, ¿hay algún personaje que sea tu favorito o con el que digas, este es con el que más me identifico o que tomé más cosas mías para este personaje, que sea más tú o tu favorito también puede ser? Pues pensaría creo que sí, sobre todo, pues es Ernesto, ¿no? Al momento de escribir, el escritor de cuentos imposibles representó mucho para mí, y más que, bueno, es que sí me identifico con él en ciertas cosas, pero la verdad es que la Ujú, figura del escritor fracasado me parece ujú. maravillosa. Sí, Y sí, por supuesto, o sea, es una persona atormentada y además para ajá, allá vamos la mayoría de mis colegas, o me gusta creer eso, que para allá vamos, me gusta creer, bueno, me gusta y no me gusta, obviamente, ¿no? Yo ajá, tengo muy claro. claro qué es lo que quiero lograr, pero siempre me parece muy divertido pensar, y sobre todo, por ejemplo, con lo que sucedió cuando salió publicado Diario del Grafómano, que eran ediciones por parte del municipio de Querétaro, y en ese sentido eran ediciones gratuitas, por lo cual pues yo obviamente no recibí ningún pago, el pago era que saliera Ujú, publicada la obra y el alcance que pudiera tener, ¿no? Pero me daba risa pensar en el hecho de que en algún momento yo estuviera en alguna librería buscando ujú. libros o una librería de viejo específicamente, y tropezara con esa edición de Diario del Grafómano vendiéndose por 100 pesos, 80 pesos, 90 pesos, lo que fuera, por 10 pesos incluso. Y que finalmente quien estuviera ofreciendo ese libro ganara dinero, dinero que no me iba a llegar a mí, porque pues yo Ujú. en su momento no pude venderlos, ¿no? Y que además obviamente hubiera sido maravilloso, si eso sucede, sería maravilloso además que me encontrara con la dedicatoria que en su momento hice cuando hice las presentaciones del libro, ¿no? Entonces Mm, digo, bueno, creo que también es necesario esta parte del humor, de verlo con humor, de ver con humor las cosas y con humor negro, ¿no? Además en específico, como claro, no sé, en unos años, digo, tengo muy claro, insisto, lo que quiero hacer con mi vida, lo que quiero hacer como autor, pero en unos años a lo mejor si eso no resulta, pues acordarme. Claro, ujú, cuando yo quería ser escritor o cuando tenía esta intención de ser escritor y no lo logré y fracasé rotundamente, y encontrarme en esa situación en la que Ernesto se encuentra en ese momento, ¿no? Que además tuvo que recurrir a cuentos que él no había escrito. ujú. Qué bueno, tal cual fracasado, siento que no es la palabra, ¿no? Porque fracasado quien no intenta, ¿no? Supongo. Sí, ahí, o sea, en específico con Ernesto, pues sí, digo, tiene sus asegúnes, ¿no? También no me iría a los extremos, por supuesto. Lo que sí tengo claro es que, eh, no sé, cuando hago algo quiero hacerlo bien. Entonces quiero Ok. escribir bien. No quiero Ujú, quedarme con el simple consuelo de ya salió publicado, ¿no? O esto, ¿no? Quiero generar lo que les decía hace un rato, ¿no? Con los lectores. Eso quiero provocar. Quiero ujú. alcanzar eso.
sí, sería peor si no lo hubiera intentado, ¿no? Si no lo hiciera. Pero Claro, justo cuando escribo quiero hacerlo bien y quiero seguir retándome todo el tiempo. excelente. Ahorita se me ocurrió una pregunta, ahorita hablando de escritores fracasados que dijiste, ¿no? Se me ocurrió que es como un cliché, ¿no? Que se tiene. ¿Tú consideras que tienes algún cliché de escritor? Bebo muchísimo café, bebo muchísimo Ándale, eso te café. iba a decir, A veces, que a veces, a veces fumo. Soy ujú, un adicto a la nostalgia. Puedo juntar muchos más clichés todavía. No me desvelo demasiado, debo decir, no soporto mucho desvelándome demasiado. ujú. En ese sentido, ¿qué otros clichés podría tener? Pues Que son escribo, bueno, vagos, pues escribo a mano. ¿Mm? que son vagos, que no hacen nada de la vida. Ah, desafortunadamente no soy un alma tan libre y tengo mi empleo que me consume 8 o más horas al día, Ujú, entonces pues sí, no puedo ser tan vago porque tengo que trabajar y hay que pagar cuentas, entonces pues eso, pero los clichés serían básicamente eso, bebo muchísimo café ujú. y tengo una libretita donde anoto obviamente mis cosas, mis ideas, esos podrían ser por ahora los clichés más Los significativos. clichés. Ok. Bueno, ¿y tienes un género favorito de lectura? Pues en general, eh, te diría es que también siempre, cada vez que lo digo, como que yo caigo en una contradicción un poco, porque en general en el escritor de cuentos imposibles se mezcla un poco, entra un poco la fantasía, es algo que me ha costado un poco de trabajo aceptar o reconocer, Mm, cosas que sí no sucederían en la vida real, pero me gusta mucho el realismo. ujú, Lo que pasa con la gente del día a día, ¿no? Que conocemos y sobre todo con justo lo que decía, no hay tema pequeño, no hay suceso que sea irrelevante. El Godín que va a su trabajo todos los días, Godín como yo, que va a su trabajo todos los días, la mamá o el papá que tiene sus preocupaciones. Entonces, ahora sí que lo que sucede día a día que no vemos, lo que sucede dentro de la realidad y explorar esas cuestiones es lo que a mí me gusta. mm. Mencionaba yo a Juan José Millás, por ejemplo, es un escritor que a mí me gusta muchísimo porque justamente sus historias ocurren en acciones que van del día a día. Sí, sí, justo eso que mencionabas, que en la cotidianidad podemos encontrar un poquito de magia o algo, ¿no? Si lo sabemos transmitir o incluso ver y pensarlo y reflexionarlo de una manera, pues no simplemente de, ah, pasó esto y ya, ¿no? Como a lo mejor sacarle más jugo a la situación, ¿no? Sí, Reflexionar más la existencia. Y, por ejemplo, ¿tienes alguna emoción o algún tema que aún no te atrevas a tocar, no sé, en futuros cuentos o en alguna futura obra? sí, me gustaría explorar, y para eso tengo que leer más del género, obviamente, pero sí el terror es una parte Mm, que me gustaría explorar. Porque claro, he escrito o mis personajes tienen miedos, ¿no? Obviamente tienen preocupaciones, pero específicamente más como explorar la parte del miedo, sí es algo que me gustaría. Sobre todo esa sería como la emoción principal que pensaría en que ya quisiera estar intentando escribir, a ver cómo me va en esa parte. Y como miedo a que, como más bien como un terror psicológico o miedo a, no sé, cosas raras Híjole, por ahí. pues sí, un poco más explorar las fobias de la gente, hasta dónde llega Mm. esa parte. Por ejemplo, yo le temo a las arañas, Oh, por ejemplo. Entonces, no sé, llevarlo como a ciertos extremos, explorar esa parte de las fobias que puede tener cada persona y ver hasta dónde llegan. Más que algo sobrenatural, pensaría ujú, yo así como en lo psicológico. ok. Sí, siempre el terror psicológico es muy interesante, como bueno, el ser humano en sí es muy interesante, ¿no? Como que no sabemos con exactitud cómo funciona la mente humana y puede haber cosas muy aterradoras ahí.
Es un universo, la verdad. Digo, es fascinante justamente por todas los temas, los puntos que se pueden tocar, entonces sí pensaría en hacerlo. Sí, muy, muy buenos temas. Y por acá Héctor Alejo nos pone, Héctor posee una narrativa elegante, reflexiva y muy entretenida. El uso del lenguaje es preciso. En su momento, muchos lo dijimos, leer el diario del grafómano es de lo mejor que hemos leído. Órale, súper recomendadísimo Muchas este gracias, libro. Tocayo. Muy bien, bueno, ya me dieron ganas de leerlo. Ya con todo lo que nos has contado y acá los comentarios, se ve que tiene buen contenido. Y bueno, siguiendo con esto de los clichés un poquito, quisiera saber si tienes alguna rutina de escritura. Es decir, no sé, a lo mejor tienes un tiempo en la mañana de escribir o escribes más en la noche o realmente no es como que tengas un horario específico a que te dediques a eso, sino que va llegando y llevas tu libretita a todos lados. ¿Cómo es tu proceso creativo con la escritura? Pues sí, digo, ahora afortunadamente hago home office, entonces igual cuando no lo hacía, cuando trabajaba en oficina, llevaba mi libreta, ¿no? Justamente para anotar de repente las cosas que parecieran importantes, alguna idea que surgiera. Pero en general, pues mi horario de escritura, digamos que es después de las 6 de la tarde, hasta puede ser las 10 de la noche de repente, que es Mm, precisamente cuando ya estoy fuera de mi empleo, ¿no? Del trabajo que no es digno. Me dedico a trabajar ya sobre lo literario, ¿no? Y escribo sobre todo eh, en papel. Escribo en papel, mm, con mi mano y me dedico a escribir. Esa sería como mi rutina diaria, digamos. Y llega un determinado momento cuando creo que ya tengo un trabajo como mucho más en forma, voy buscando los papeles, voy ordenándolos, igual haciendo como una lista dentro de mi libreta, pensando como en los temas que tengo, seleccionándolos, algunos que ya he desarrollado como en lo que día a día voy escribiendo, otros que todavía faltan, y empiezo a separar lo que le veo potencial de lo que creo que pues es como ahora sí que pura paja, ¿no? O que no ujú. va a llegar a ningún lado. Ese es más o menos el proceso que tengo. Ya cuando tengo esa separación, pues sí digitalizo, ya empiezo la transcripción en la computadora de lo que está mucho más en forma, cuando ya está completamente en la compu, voy releyendo, voy revisando, voy corrigiendo cosas en el momento y después de esas revisiones que puede tomarme, bueno, los días que me tomé, imprimo y ya voy corrigiendo, ¿no? Ya otra vez empiezo con esta cuestión de ir a mano, de ir tachando, de ir viendo, y así es Ujú. como voy formando mis trabajos. ¿Y por qué motivo no te gusta como escribir en la compu? ¿Por qué prefieres en papel? Pues sí puede ser como una idea más o menos, no sé, romántica, un poco íntima, como sentir que voy generando algo y verlo mientras, Mm, mientras va sucediendo, ¿no? Me gusta mucho eso, pero además también tiene que ver con una cuestión física pues sí, de mental en cuanto al agotamiento, porque mi mm. trabajo pues es frente a la computadora. Ah, sí, sí, Entonces, sí. físicamente pues me agota estar frente a Claro. la computadora tantas horas, y prefiero no hacerlo directamente en la computadora. Creo que me viene bien hacerlo primero en el papel, creo que tengo un poco de más claridad, además de Ujú, que no soy tan bueno tecleando, entonces se me van ahí errores de dedo, otras cosas en las que siento que invierto mucho tiempo corrigiendo, que no cuando lo estoy haciendo a mano, ¿no? Tiene ujú. que ver con eso. Sí, que aparte, bueno, yo no estoy en contra tampoco de escribir en la compu ni nada, pero pues sí es verdad que también
se desarrolla, ¿no? Un poquito el cerebro lo tenemos en práctica a la hora de escribir con la mano, entonces siento que puede ayudar a lo mejor a la creatividad o justamente a esto de ordenar nuestras ideas, ¿no? El hecho de estar utilizando pues la mano hace trabajar al cerebro, entonces creo que también puede ser una buena, eh, pues una buena, pues cosa o manera, ¿no? Por la cual escribir, este, en papel. Digo, no tengo Sí, nada en contra de usar la compu, pero yo siento que pues es preferible así, ¿no? También. Por eso sí, de... la verdad es que a mí es como me funciona. Más en ese sentido, vuelvo al punto, ¿no? Yo no soy tan hábil tecleando y conozco gente que, claro, o colegas que escriben directamente sobre la computadora, se les facilita, no tienen ningún tipo de problema. Además de que, claro, tiene una ventaja sobre el papel, es que no tienes que pasar por la transcripción Es más directamente, es casi rápido, como que más... Ajá, un paso que claro, te saltas, ¿no? Pero en mi proceso todavía yo lo veo como algo necesario para mí, necesario. que tengo que pasar ese filtro, ya después en la computadora pues es como es un pasito después, pero sí primero necesito verlo sobre la hoja de papel. Sí. ¿Y te ha pasado que a lo mejor sueñas algo y lo conviertes en cuento o se te ocurren ideas? ¿Te has basado como en sueños o siempre es como en vida real tus No, ideas? los sueños, la materia onírica es divertida y funciona bastante bien, ¿no? La verdad es que esas imágenes a las que tenemos acceso mientras estamos dormidos, pues son tan locas que son una fuente de inspiración, pues, importante, ¿no? Y digo, puede ser desde algo totalmente divertido, digo, no solo estar volando, sino, no sé, estar peleando con un dinosaurio, por ejemplo. Pero de repente puede dar pie a escribir otras cosas que no te esperabas. Entonces sí, la verdad es que cuando, cuando tengo un sueño que me resulta llamativo, pues directo a escribirlo. No sé en qué momento lo voy a utilizar, no sé si de inmediato escribo por un cuento, no sé si de inmediato pueda incrustarlo en alguna historia, pero sí va directo al papel, al menos para tenerlo registrado y pasa, ¿no? En algún momento cuando estás escribiendo, te acuerdas o de lo que estuviste enseñando o de esa idea que habías anotado hace muchos meses, pero te acuerdas y ya casa con todo. Ujú. Entonces se mete y puedes recurrir a ella para desarrollarla o introducirla en la historia. Sí, y a veces hay sueños bien extraños donde realmente haces una reflexión, ¿no? O sea, sí me ha pasado de tener como sueños en donde te acuerdas de la reflexión que tuviste en el sueño y dices, no manches, o sea, como que tienes una epifanía bien extraña. Y creo que también está interesante. O en caso de pesadillas también, podría ser material para tus futuros cuentos de terror. Sí, 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 Puede ser. sí. Siempre o sea, pensar en alguna otra pesadilla y descubrir qué es lo que te angustió en ese momento, pues también puede servir para metérselo a algún personaje, ¿no? Sí, sí, muy útil. Y bueno, Héctor, ¿qué es lo que, como cosas específicas que te inspiren a escribir? Algo que, no sé, algo que te conmueva, que te lleve a escribir. Pues, en general, yo creo que ya he estado intentando un poco deshacerme como de la idea de, pues, como buscar inspiración o algo en particular que me inspire, porque de nuevo, pues finalmente escribir es parte de un proceso, ¿no? Es un trabajo. Entonces, insisto, cualquier cosa puede ser digna de escribirse y en ese sentido, por eso mi admiración a Juan José Millás, Mm, las cosas sobre las que él escribe, los temas por los que de repente él escribe, parecería que son nada. El vuelo de una mosca es algo que vemos nosotros a diario todavía. O sea, cualquier cosa puede ser, la verdad es que cualquier cosa a la que le pongamos mínima atención puede ser te digna puede conmover. sí, 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 conmover, inspirar incluso. Es un poco cuestión
de trabajar la atención. La verdad es que de trabajar la atención. Quizá mi preocupación sea justo otra vez, pues simpatizar, generar en el lector ciertas emociones y en mi día a día cuando siento que, cuando algo me preocupa o sí, cuando algo me preocupa en general, lo que pienso es, intento verlo con perspectiva, con distancia y decir, no sé, hoy perdí el camión, por ejemplo. Hoy me perdí este programa que quería ver porque se me olvidó. O no me va a alcanzar para comprarme esta cosa que yo quería. Y entonces intento verlo con perspectiva y ver qué está pasando alrededor del lugar donde yo vivo, de la gente que conozco, y decir, bueno, los problemas que yo tengo, las cosas que me preocupan ahora realmente pueden ser mínimas comparándolos con qué, con otras situaciones, ¿no? Muchas más pues graves. Sin irnos más lejos, la violencia que estamos atravesando en nuestro país. Si queremos verlo de manera internacional, pues los problemas en Gaza, en Ucrania y en otras partes del mundo que no son tan mediáticas, pero que también ocupan cierta atención o necesidad. Entonces, hay historias allá afuera y hay historias al lado de nosotros, con gente que conocemos y de quienes desconocemos sus problemas realmente o lo que están atravesando. Y esa gente con la que de repente pues no cruzamos palabras, también ahí hay grandes historias. Entonces intento pensar en esas cosas también para imaginar qué está pasando en sus vidas, ¿no? Y escribir. Héctor, ¿tienes libros favoritos? ¿Libros que llevarías siempre toda tu vida? Pues sí, la verdad es que sí. El coronel no tiene quien le escriba, es un libro que tiene que estar, sin ¿Dónde duda empezó alguna, por lo todo? que representa para mí. Además de ese libro, pensaría también en Juan José Millás, obviamente, con el libro de el desorden de tu nombre. Fue el primer libro que leí de él y otra vez fue como estar redescubriendo el mundo y redescubriendo la literatura a través de él. Hay un libro que se llama Estambul, Estambul, que es del escritor turco Burhan Somnes, que también otra vez es estar redescubriendo la literatura a través de él. Son libros que me han marcado. Ricardo Piglia también con Nombre Falso. Al momento de leerlo, pues me cambió la vida. Esos libros me han cambiado la vida y son libros a los que recurro cada que quiero volver a enamorarme de la literatura. Son libros a los que fácilmente puedo volver a asistir. Qué bonito. ¿Y ahorita estás leyendo algún libro? Pues estoy leyendo otra vez a Juan José Millás, los articuentos de Juan José Millás. Acabo de leer Ítlaro, también de editorial Helvética, también la que ahora es mi casa, mi editorial. Pero estoy con esos dos libros. Estoy empezando a leer también a Houellebecq, Michel Houellebecq, francés, con su novela Partículas Elementales. Y ahorita son las lecturas que tengo. Ok. Y bueno, ahora vamos a pasar a una pregunta de ¿hay alguna lección dura o alguna mala experiencia que hayas tenido en este mundo de la escritura? Sí, claro, bueno, hay muchos egos, ¿no? De repente sí nos creemos como únicos y tocables. Nadie tiene la verdad más que el escritor que en su momento está presentando. Tuve alguna presentación, bueno, y obviamente las presentaciones del libro atiborradas de gente todo el tiempo, hay mares de gente por las presentaciones del libro, entonces siempre motiva, ¿no? Bueno, obviamente, pues con sarcasmo, ¿no? Todo lo contrario. Es difícil de repente estar en un lugar en el que nada más hay dos personas, pero bueno, pues Claro. hay que estar, hay que presentar. Y aquí se había estado haciendo, precisamente en Letra Capital, cuando salen
los libros, cuando se están publicitando los libros que está publicando. Letra Capital se organizan presentaciones y presentaciones de 3 autores a lo mejor al mismo tiempo. Y una situación que me tocó pues fue que no leyeran mi libro, uno de los autores con los que estaba presentando, entonces pues fue complicado, ¿no? Porque yo me aventé la novela en su momento y la escritora no había leído mi libro, ni siquiera se había acercado a mí para preguntarme por él y no se había acercado con nadie para preguntar por mi libro y yo hablando de su novela sin obtener esa retribución, ¿no? O esa cortesía de escritor, no sucedió. El otro autor sí, sí había tenido la cortesía de haberlo leído, pero pues sí fue una como de esas situaciones que no desagradables, ¿no? Pero eso en el ámbito un poco más profesional y bueno, pues la verdad es que ya en el acto de escritura misma, pues sí, escribir es difícil, ¿no? Quien quiere hacerlo bien se va conociendo, se enfrenta con cosas que son desagradables conocer de uno mismo y pues también es un ejercicio de honestidad con uno que llega a ser difícil. Órale, sí, suena a una situación incómoda. Sí, lo fue, pero digo, bueno, al final también dentro de esto también es complicado que cuando son 2 o 3 personas, pues ese fue el punto positivo, ¿no? 2 o 3 personas que tampoco notaron que no había leído el libro y bueno, pues ya, hay que atravesar esa situación. Sí, claro, y qué bueno que así pasa, ¿no? También pues en todos los ámbitos pasan situaciones así medio incómodas. Y bueno, es parte del crecimiento, ¿no? Pues de presentar nuestras cosas, nuestras obras, etcétera. Ok, Sí, bueno, ahora sí háblanos un poquito de Espejos de Papel, que es una columna, ¿no? ¿Qué escribes ahí? Sí. Yo junto a otros también colegas, amigos escritores, dentro de los que estaba la banda literaria, también un saludo a todos otra vez. Pues se formó un colectivo llamado Voces Exiliadas, que precisamente teníamos eso en común, ¿no? Como sentirnos un poco desplazados o exiliados del círculo de escritores en Querétaro, algunos, pero realmente pues era eso, ¿no? Formamos este colectivo y el periódico de aquí de Querétaro, el AD Querétaro, nos abre esta oportunidad para ir compartiendo semanalmente, específicamente sábado y domingo, una columna. Entonces, un sábado y un domingo le toca a 2 compañeros escritores, al siguiente le toca a otros compañeros escritores, y bueno, así, a mí me toca precisamente esta semana, entonces los invito a que lean mi columna que estaré compartiendo en mi perfil. Y Espejos de Papel, pues otra vez remitiendo, ¿no? A esta cuestión que quiero generar con mis lectores, que es que a través de las letras, pues se sientan identificados, ¿no? Con preocupaciones generales, con cosas que ocurren día a día, que son inquietudes mías, la situación de los conflictos a nivel internacional, a nivel local, o de repente, pues que realmente no hay una certeza, no sé, cosas del día a día que puedan tener clic con los lectores. Sobre esto es sobre lo que intento que trate la columna, sobre lo que trata mi columna, y bueno, pues empezamos este año, justamente a mitad de año, y tengo pues eso, unos meses ya compartiendo la columna, unos 4 meses compartiendo los espejos de papel. Ok. Y aquí también entonces tocas temas sobre el proceso de escritura, ¿no? Y entonces todo esto también, como en los cuentos, un poco. Sí, justo, también a veces juego un poco con la cuestión de lo complicado que es estar frente a la hoja en blanco y cómo de ahí se desprenden algunas otras inquietudes. Súper bien. Y ¿ibas a venir a la FIL? Bueno, vas a venir a la FIL más bien. Sí, ¿Vas a voy presentar? a estar por allá el 7 de diciembre en el stand de Querétaro. El 7 de diciembre a la 1 de la tarde. Entonces, pues por allá nos vamos a estar viendo en la próxima edición de la FIL. Excelente. Pues sí, también nosotros vamos a andar por allá en la FIL, vamos a hacer entrevistas
Y pues yo creo que ahí nos los vamos a encontrar a ti, a Héctor Alejo, a Sabine, que también vi en sus redes que iba a estar por allá. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Pues mira, va a estar disponible en Amazon, todavía no, pero mañana es la presentación en esta nueva Ah, edición, esta segunda edición con ujú, Helvética. Y a partir de mañana, pues en algunas librerías de aquí de Querétaro lo van a poder encontrar. Obviamente, pues va a estar disponible también en el stand que vamos a tener allá en la FIL para que puedan conseguirlo. Y pues espero que en aproximadamente un mes o menos de un mes, pues ya esté disponible también en Amazon para que puedan Vamos. adquirir Diario del Grafómano. Excelente. ¿Tu presentación de mañana la van a pasar por live también? Me parece que no, pero bueno, les confirmo el dato. Y bueno, igual me imagino que va a estar en tus redes, ¿no? Pásanos tus redes para que podamos pues verte y ver noticias de la FIL, de tu libro y todo, a todos los que estemos interesados pues en tu trayectoria. Claro que sí, sí, con mucho gusto les comparto mis redes, pues digo, Facebook, así como aparece el nombre aquí en la llamada, Héctor García, también en Instagram pues me encuentran así y ahí voy a estar también compartiendo cuando estemos por allá en Guadalajara y también el 13 de diciembre voy a estar en la Feria Nacional del Libro de Acámbaro, Ok, sí, excelente. en Guanajuato. Y Héctor, siempre les pregunto a los escritores que se presentan aquí, si nos dan algunos consejos para las personas que quieran empezar a escribir, algún consejillo por ahí para, no sé, a los jóvenes, bueno, a los adultos también que quieren, que dejaron la escritura a lo mejor y que quieren retomarla. ¿Qué consejos les podrías dar? Eh, Pues nunca es tarde, ¿no? La verdad es que Mm, nunca es tarde para empezar. Hay muchos métodos, ninguna fórmula es completamente efectiva, ni solo un método es el correcto. A mí, en particular, lo que me sirve sí es trabajar mucho, ¿no? Yo soy mucho de disciplina más que de talento meramente, entonces pues es diario estar escribiendo. Yo me tengo que forzar diario a ponerme un horario, a estar frente a la hoja y estarlo haciendo. mm, Obviamente no todos los días sale algo que digas, wow, ya, claro, a algo publicarlo. bueno, ¿no? Todo lo contrario, tiene que pasar mucho para que eso suceda, Mm, porque es mucha, la escritura no solo es justamente ese momento en el que estás frente a la hoja y vacías o tecleas o escribes con la pluma, ¿no? Es también lo que viene después. Es ujú. corregir, es volver a esos textos, es volver a leerlos, es reescribirlos, tachar lo que no funcione. Es ese ejercicio de honestidad de estar haciendo. Entonces, pues el primer paso sería ese, quizá dedicarle un tiempo específico, forzarse a escribir. Va a Hacerlo haber parte mucha de tu frustración. vida. ¿Perdón? Como hacerlo parte de tu vida, de tu Sí, rutina, sí, sí, ¿no? sí, se tiene que volver ver un hábito. Escribir Mm, se aprende escribiendo. Entonces hay que estarlo haciendo con periodicidad y pues va a haber mucha frustración en el proceso, pero hay que aceptarla y hay que afrontarla y hay que trabajar con ella. Y mientras más se vaya escribiendo, mejor se va a hacer, mejor van a ser los resultados que se van teniendo. Y de nuevo, la verdad es que pues no hay suceso que sea irrelevante para la escritura. Todo es digno de escribirse, hasta esa caída que tuviste un día, hasta no sé, que se haya ido la luz, que Ándale. hayas perdido la tapa de la pluma, lo cual seguramente sucede muchísimas veces, pero nadie nota estas cosas, ¿no? A lo Ujú. mejor te das cuenta que resulta que hay una revolución detrás de por qué se están perdiendo tantas plumas en una oficina y nadie está hablando de eso y eres el que va a descubrir o la que va a descubrir por qué se están perdiendo las tapas de las plumas en la oficina. Increíble, acabas de hacer un cuento, una idea de cuento. Pues ahí está, para que quien nos esté escuchando, pues tenga, Anime, tenga sí, y sí, sí. no resuelva ese enigma. Ujú. Bueno, Héctor, pues muchísimas gracias por tu participación el día de hoy aquí en el programa. Te agradecemos mucho y pues estuvo muy divertido, muy ameno y muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes, pues un gusto y entonces nos estaremos viendo por allá en la fila. Claro que sí, nos vemos Arriba las y Chivas.
Arriba las Chivas. Las Chivas, bien. Nos vemos en la fila entonces y pues tal vez de nuevo aquí, si vuelves a sacar otro libro que nos quieras platicar de él, pues bienvenido. Perfecto, pues con mucho gusto. Excelente. Encantado. Gracias Gracias. a nuestros espectadores también. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo a todos. Bye.